Cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento. Normalmente, cuando abordamos un texto histórico o un análisis teológico muy profundo en nuestra inmersión profunda, la tendencia natural de la gente es acercarse con cierta precaución. Sí, como con pinzas, ¿no? Exacto, como si estuvieras caminando por un museo. Hay esta expectativa de que vas a observar las reliquias detrás del cristal, vas a sentir con mucho respeto y pues vas a seguir tu camino. Claro, como si fuera algo muerto que no te afecta en tu día a día. Totalmente. Pero el análisis que tenemos hoy sobre la mesa plantea una premisa completamente distinta, y la verdad muy desafiante. Argumenta que la historia no es una reliquia en exhibición. O sea, es el mismísimo cimiento del edificio donde todas estas congregaciones modernas están paradas hoy en día. Y el problema, según el documento, surge cuando alguien agarra un mazo y decide destruir ese cimiento, nada más porque se ve, digamos, demasiado viejo o porque huele a tradición. Y el resultado de usar ese mazo, pues es súper predecible. Las paredes empiezan a agrietarse, la estructura pierde estabilidad, pero, y aquí está lo fuerte, en lugar de detener todo y revisar qué pasa bajo tierra, muchos liderazgos reaccionan pintando las paredes de colores más brillantes. Sí, suben el volumen de la música, ponen luces de neón, todo para distraer a la gente del colapso inminente que tienen encima. Esa imagen es clave para arrancar hoy. El documento que vamos a desempacar se titula La tragedia de los pastores sin historia, cuando el púlpito se convierte en trono. Y a ver, hay que dejar clarísimo desde ahorita que el tono de este texto es frontal, no es nada diplomático. Para nada. De hecho, el autor arranca con una observación bastante irónica. Dice que hay congregaciones que afirman amar la Biblia por encima de todo, o sea, la defienden a capa y espada, pero en cuanto alguien menciona la palabra tradición o el término católico, entendido en su sentido antiguo y universal, claro. Sí, no en el sentido institucional romano moderno, sino histórico. Exactamente. Bueno, cuando escuchan eso, les da una especie de reacción alérgica. El autor lo llama, de forma muy sarcástica, una urticaria romana. Urticaria romana. Híjole, es un diagnóstico durísimo, pero siento que el autor no lo hace nomás por criticar, sino para detonar un choque de realidad. El objetivo aquí, y es la misión de este episodio, es establecer un diálogo de introspección fuerte. Así es un llamado a desafiar a toda una generación para que salga de este engaño del sensacionalismo religioso. Y que dejen de ser simples espectadores o consumidores de fin de semana, para convertirse en verdaderos arquitectos del pensamiento. Y esto cobra un peso monumental cuando observamos la trayectoria de grandes movimientos e instituciones masivas en nuestra región. O sea, pensemos en la magnitud de alcance de lugares como la Iglesia Cristiana Elim, por poner un ejemplo de la influencia tan enorme que pueden tener estos ecosistemas. Definitivamente. Y el punto del texto es que para poder recuperar lo que históricamente nos pertenece con valentía, primero hay que entender la enfermedad. Y la enfermedad, el catalizador de todo este desastre, es ignorar la historia. A ver, entonces vamos a desempacar la lógica de esto. ¿Cuál es el mecanismo exacto? O sea, ¿cómo es que desechar la historia termina, según el autor, corrompiendo la lectura de la misma Biblia que tanto dicen defender? Fíjate que el mecanismo es fascinante, tanto teológica como sociológicamente. Cuando un movimiento decide rechazar de tajo los credos históricos, los concilios de los primeros siglos y las reglas básicas para interpretar textos, argumentando que son inventos de hombres, ¿no? exacto, dicen que es religión muerta. Pero al quitar todo eso, lo que realmente hacen es eliminar cualquier sistema de contrapesos. Sin esos límites interpretativos, el texto dice que la Biblia sufre una mutación. Pasa de ser un texto sagrado, con un significado objetivo, a convertirse en algo que el autor llama plastilina sagrada. Plastilina sagrada. ¡Wow! La metáfora es buenísima, pero bien incómoda. O sea, implica que el texto lo estiran, lo amasan y lo deforman hasta que encaja a la perfección con lo que el líder ya quería decir antes de subir al escenario. Precisamente, porque el punto central aquí es que no existe un vacío real en la interpretación.
Si tú agarras la tradición histórica, que fue debatida y pulida por comunidades enteras durante cientos de años, y la tiras por la ventana, ese espacio no se queda vacío. Claro, algo tiene que llenar ese hueco. Sí, e inmediatamente es ocupado por una tradición personal, una tradición improvisada del líder local. Entonces, la autoridad final ya no es el texto en su contexto, sino lo que el líder soñó anoche, lo que sintió en la mañana o lo que dice que recibió por revelación directa de Dios. Entiendo la crítica, pero, a ver, voy a ser de abogado del diablo un segundo. Si una iglesia dice, vamos a abandonar las tradiciones milenarias y estas jerarquías súper rígidas del pasado, la lógica de mucha gente dictaría que eso le da más libertad a la congregación, ¿verdad? Supuestamente democratiza la fe. Ajá. Exacto. Se pensaría que ahora la persona común puede leer su Biblia sin un erudito respirándole en la nuca, pero la ironía gigante que saco del documento es que pasa exactamente lo contrario. Al tratar de huir de un dictador institucional, terminan creando un dictador local. Y ese es el corazón de la advertencia. El autor usa un término brillante para describir esto. Lo llama el papado de cochera. El papado de cochera me encanta. Es que la ironía es brutal. Tienes a líderes que critican ferozmente la estructura, digamos, de Roma por centralizar la infalibilidad en una sola persona, pero como no tienen un marco histórico ni un concilio que los frene, estos líderes terminan gobernando sus propias congregaciones como si ellos fueran el Tribunal Supremo. Se vuelve una tiranía a nivel micro. O sea, no hay Vaticano, no usan sombreros altos, ni hablan en latín, pero la dinámica de poder es la misma o hasta peor, porque todo opera bajo la carta infalible de Dios me dijo. Totalmente. Y si el líder se para ahí y dice, Dios me dijo esto, pues el debate se acaba antes de empezar. O sea, ¿quién se atreve a llevarle la contraria al creador del universo? Nadie. Y el autor señala que esto inyecta un veneno súper autoritario en la comunidad. Se resume en frases intocables que hemos escuchado 1000 veces, como no toques al ungido. Si alguien en la iglesia levanta la mano para hacer una pregunta teológica honesta, no se ve como curiosidad, se ve como rebelión. Se ve como un ataque directo. Y claro, no toleran el escrutinio porque su autoridad no viene de un estudio cuidadoso que cualquiera pueda revisar en un diccionario, viene de su propio misticismo. Pero aquí el análisis da un paso todavía más profundo. Porque la pregunta natural que surge es, bueno, si este líder tiene una autoridad tan absoluta y sin bases reales, ¿cómo le hace para mantener a miles de personas dóciles, enganchadas y regresando cada domingo? Y aquí es donde se pone muy oscuro. La respuesta que da el documento apunta directamente a lo que llama el club de la dependencia. Y dice que esto se alimenta de un sensacionalismo extremo. O sea, el texto argumenta que sobre todo en el neopentecostalismo se cambió la verdad por el impacto visual y emocional. Es una sustitución premeditada, sí. El éxito ya no se mide por si explicaste bien la Biblia. Se mide por si la música hizo llorar a la gente, si el mensaje sacudió el ambiente o si hubo manifestaciones físicas súper intensas. Y hay que detenernos en la psicología de esto porque es clave. El texto lo dice en términos teológicos, pero toca un nervio neurológico. Cuando tienes un entorno que opera así, estás reduciendo la fe a un reflejo del sistema nervioso. Saturas a la gente con estímulos audiovisuales fuertísimos. Les disparas la adrenalina al tope. Exacto. Y en ese estado de excitación máxima, la corteza prefrontal del cerebro, que es la que se encarga del pensamiento lógico y crítico, literalmente se apaga. La gente ya no puede distinguir entre una experiencia espiritual real y un pico de cortisol. O sea, confunden la adrenalina con el Espíritu Santo. Es una confusión deliberada. El autor lo ve como manipulación psicológica disfrazada de avivamiento. Hay un ejemplo en las fuentes, una anécdota que ilustra el nivel de atrofia que esto causa, y te juro que parece broma, pero es una tragedia. Describe a personas adultas, gente con trabajos, que pagan impuestos, que tienen hijos, acercándose al líder para hacerle preguntas como, «Pastor, ¿qué significa este sueño que tuve ayer?» O peor, «Pastor, ¿puedo comprar una lavadora?» ¿Una lavadora? Es increíble. Una lavadora, sí. Si lo piensas, es escalofriante.
O sea, ¿cómo es que un individuo funcional pierde tanto el discernimiento que necesita que el pastor le autorice comprar un electrodoméstico? Pues el autor tiene un nombre durísimo para eso. Lo llama secuestro religioso con himnos de fondo. Y lo que hay detrás, psicológicamente hablando, es indefensión aprendida. Si tú le quitas a la gente la formación doctrinal sólida, lo que antes se llamaba catequesis, y solo los alimentas con emociones puras, atrofia su capacidad de decidir. ¿Los dejas indefensos? Claro, como no tienen herramientas para interpretar el texto por sí mismos, dependen al 100% del líder, que se vuelve el traductor exclusivo de Dios. No es que la gente sea tonta, es que el sistema está diseñado para infantilizarlos. Tratan a ovejas adultas como bebés que necesitan papilla en la boca. Y esa infantilización crea el caldo de cultivo perfecto para abusar de la conciencia de la gente. El autor dice que en esa vulnerabilidad aceptan que se les prohíban cosas que la Biblia jamás prohibió. Y esto nos lleva a la siguiente fase de degradación. Cuando tienes una masa dependiente y sin capacidad crítica, la iglesia muta, deja de ser una comunidad espiritual y se vuelve un modelo de negocios. Sí, entramos al terreno del pragmatismo ministerial. En estos ecosistemas, la regla es súper simple. Si una estrategia llena miles de sillas y genera mucho dinero, automáticamente dicen que está bendecida. Se espiritualiza el marketing. Exacto. No importa si la táctica es súper manipuladora. El éxito numérico es la prueba de que Dios está con ellos. El culto deja de ser adoración y se diseña como una producción escénica meticulosa. Y el lenguaje los delata. O sea, la predicación ya no es predicación, es contenido para plataformas digitales. Para TikTok o Instagram. Sí, el pastor ya es una marca, es un influencer con un nicho religioso. Y los congregantes dejan de ser la iglesia para volverse una audiencia pasiva. La figura de Cristo, y esta es la crítica más fuerte, queda rebajada a ser una especie de patrocinador espiritual del proyecto personal del líder. Y para mantener esa estructura corporativa andando, el autor señala algo fundamental. La doctrina profunda tiene que ser atacada y marginada. Crean una narrativa donde estudiar teología en serio o leer a los padres de la iglesia se etiqueta como frialdad intelectual. Te dicen que pensar demasiado apaga el espíritu. Y aquí es donde vemos una contradicción gigantesca. Es una contradicción de locos. El texto menciona a figuras como Atanasio, un gigante que literalmente se jugó la vida frente al Imperio Romano para defender la fe. Pero hoy en estas iglesias lo ven con desconfianza, como si representara una religión aburrida y muerta. Pero, en cambio, al apóstol moderno que transmite por Facebook Live. Exacto. Al que hace Facebook Live decretando pactos financieros y prometiendo que Dios te va a devolver el triple, a ese sí se le otorga una confianza ciega. Como dice una frase que rescatamos de las fuentes, la humanidad no decepciona, siempre se supera en su capacidad de errar. Y fíjate que este rechazo a la profundidad histórica provoca una crisis de identidad tremenda. Muchos de estos movimientos construyen su identidad basándose solo en decir que no. Su bandera es: no somos romanos, no usamos credos viejos, no tenemos una liturgia fija. Pero si te defines solo por lo que rechazas, te quedas con una identidad súper frágil. Construyes un castillo de naipes. O sea, a ver, si tu única raíz es tu oposición a lo antiguo, la pregunta obligada es ¿cuánto tiempo va a aguantar esa estructura? Ante la primera moda teológica viral en Internet, ese castillo se va a venir abajo. No tienen anclas. Esa fragilidad es el punto central. Y aquí el análisis mete el trabajo de teólogos como Andrés Mesmer, con su libro Católico pero no romano. La premisa es vital para entender al autor. Argumenta que la reforma del siglo XVI, que muchos de estos grupos no entienden bien, jamás fue una rabieta adolescente para borrar 1500 años de historia. No fue hacer borrón y cuenta nueva. Para nada, fue una recuperación quirúrgica de la fe. Buscaban quitar la corrupción política de la época, pero manteniendo la continuidad con la iglesia primitiva. El problema hoy, según el texto, es que estas iglesias operan con una amnesia voluntaria. Intentan inventar el cristianismo desde cero todos los domingos. Sí, es como si creyeran que Dios se tomó unas largas vacaciones desde el siglo II hasta que ellos abrieron su iglesia contemporánea. Hay una arrogancia tremenda en eso. Pero bueno, el documento no se queda nada más en la queja. No solo diagnostica esta amnesia y el autoritarismo.
La última parte propone un plan de acción contundente, el antídoto real. Así es. El autor lanza una propuesta de 7 recuperaciones históricas, no como una lista de nostalgia, sino como pilares reales para construir una identidad que resista la manipulación. Si las agrupamos, la primera categoría es levantar muros interpretativos. Exige recuperar la supremacía de la escritura, pero bien entendida. Aclara que sola escritura no significa que tú solo en tu cuarto tienes la autoridad para reinterpretar todo a tu antojo. Significa que la Biblia es la autoridad máxima, pero se lee en diálogo con la comunidad histórica. Y para tener ese diálogo, el autor dice que hay que desempolvar herramientas que hoy parecen prohibidas en esos lugares. Los credos ecuménicos y confesiones históricas como la Confesión Bautista de 1689. Y hay una analogía en el texto que se me hace brutal para defender esto. Dice que rechazar los credos antiguos diciendo, es que yo solo necesito mi Biblia, es igualito a derribar los muros de una ciudad en la antigüedad usando la excusa de que Dios ya nos cuida. Es una excusa súper negligente. Exacto. La refutación del autor es brillante. Dice, claro que Dios cuida, y justamente por eso dotó a las generaciones anteriores de la sabiduría para construir esos muros doctrinales y defender a la ciudad de herejías reales. Agarrar y tirarlos a la basura hoy por pura soberbia es un suicidio. Esa analogía de los muros conecta perfecto con la segunda categoría de las soluciones, la rendición de cuentas y la educación. El autor urge regresar a la catequesis, que es básicamente dar formación teológica sistemática desde que las personas son pequeñas, porque una persona bien educada en su fe no es presa fácil de un estafador emocional. Claro, no te venden cualquier humo. Exactamente. Además exige que se restaure la pluralidad de ancianos en el liderazgo. Y este es el golpe definitivo contra el papado de cochera. Totalmente. Porque si tienes a un grupo de personas maduras tomando las decisiones en conjunto, el poder se reparte. El pastor principal deja de ser este monarca intocable. El documento es clarísimo. Un líder que no le rinde cuentas a nadie, que no acepta ser corregido por sus pares, no es un gran visionario, es un peligro. Como dice el título, el púlpito no se diseñó para ser un trono. Y para cerrar su propuesta, el documento pide una transformación profunda en cómo se vive el culto. Exige recuperar la reverencia. Desafía este mito de que si algo es ruidoso e intenso es muy espiritual, pero si es reflexivo es carnal o aburrido. Invita a las congregaciones a encontrar peso en lo ordinario. Leer el texto públicamente, orar en comunidad, sin depender de máquinas de humo para sentir que Dios está ahí. Todo esto es un llamado a abrazar una identidad católica reformada, o sea, universal y conectada con la historia, pero protestante frente a la corrupción. A ver, destilando todo este recorrido que hemos hecho, queda clarísimo que este documento es un balde de agua helada para la Iglesia moderna. La conclusión del autor no tiene filtros. Ignorar la historia y demonizar la tradición no te hace más puro ni más bíblico. Todo lo contrario. Al crear un vacío de sabiduría histórica, le entregas la congregación a tradiciones mucho peores. La tradición del espectáculo y el caudillismo, ¿no? Exacto. La tradición del pastor carismático, la tradición de las métricas de marketing, y la peor de todas, la tradición de usar el Dios me dijo como un martillo para aplastar el pensamiento crítico. La invitación de hoy es a despertar de este letargo. Hay que abandonar ese club de dependencia emocional y construir congregaciones de arquitectos del pensamiento que cuestionen y sostengan una fe intelectualmente madura. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda, creo que vale la pena dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que nace directamente de esta fragilidad que platicamos. A ver, ponla sobre la mesa. Si lo pensamos bien, si la vitalidad espiritual de toda una congregación, o sea, su brújula y su energía, dependen al 100% del carisma, del volumen y de las supuestas revelaciones privadas de un solo líder parado bajo un reflector, la pregunta inevitable es, ¿qué le va a pasar a la fe de todas esas miles de personas el día que, por cualquier razón, ese micrófono se apague? Híjole. ¿Va a quedar ahí una fe anclada en la roca, con raíces suficientes para sostenerse sola? ¿O simplemente vamos a ver cómo se desmonta el teatro frente a sus ojos? ¡Wow! Es la pregunta definitiva que queda flotando. Cuando se desarma el escenario y el líder ya no está ahí para decirles qué hacer o qué comprar, ¿qué es lo que realmente queda en pie? Con esa inquietud tan fuerte y desafiante, cerramos nuestro recorrido de hoy.
Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. En cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento.